Poder entender compartimentos celulares, yo sé que ustedes vienen de una biología súper, en PhD en biología, entonces quise hacer un recorderis sobre ciertos aspectos de la célula que ya habíamos tratado en el curso. Ya habíamos definido que la célula, habíamos dicho que esta definición de que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, habíamos dicho que eso salió de Mindera. No, Laura no se acuerda. ¿De dónde dijimos que iba a salir esa definición? Esta se llama la teoría celular. ¿Y quién les puso la teoría celular? Sí, vuela. Ahorita les digo de dónde sale. Y la segunda definición era una definición que habíamos dado nosotros, que nos parecía mucho más compleja, mucho más completa, ¿sí? Que era un sistema autónomo, metabólico, homeostático, adaptable y reproducible. Esto lo habíamos visto anteriormente. Como para recordar, habíamos dicho que Cook, el mechúrese que aparece ahí, fue el primero en describir la célula, también fue uno de los primeros en generar o diseñar un microscopio, que es el que tienen ahí. Y lo que observó fue esto. Parece un panal de abejas y por esa razón le puso el nombre célula en latín, que quiere decir celita, y que se deformó a célula, ¿correcto? Bueno, también habíamos dicho que el segundo personaje en hablar de célula y describir algo de la célula fue Anton van Leeuwenhoek, que además de aportarle la aguja de muestra, observó más cosas que Hooke. Hasta Hooke también fue matemático y diseñó la Catedral de Londres, que no sabían. Y Anton van Leeuwenhoek fue uno de los primeros en observar gotas de agua. ¿Y qué observó? Observó lo que nosotros llamamos protistas, ¿sí o no? ¿Cierto la hora que es un protista? No sabe, está virgencita. Muy bien, ¿qué es un protista? ¿Pecas? ¿Qué es un protista? Profe, no me digas así que no me gusta. Bueno, Pecas, entonces dime, ¿qué es un protista? Es un microorganismo. Aparte de no. Ay, profe, ya. Los bacteriólogos vuelan. Los protistas, para su información, son eucariotas de una sola célula. ¿Listo? Entonces están las amoebas, los paramecios, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que él observó. Pero obviamente Anton van Leeuwenhoek no tenía ni idea que eso era eso. Entonces él le puso el nombre de animáculos, ¿no? A todas estas él también fue el primero en observar un espermatozoide humano, ¿no? Él se sacrificó por la ciencia y como la muestra, lo observó. ¿Ok? Bueno. Además de eso, aparecen estos dos muchachongos alemanes que son realmente los que hacen la gran observación, o hacen el gran salto en esto de observar al microscopio. Los microscopios de ellos son muy parecidos a los microscopios actuales, las mismas resoluciones, es decir, los mismos objetivos, con la salvedad, obviamente, que no eran microscopios eléctricos, ¿no? Sino que eran de espejo. Pero lo importante de estos es que observaron muchísimos cortes de plantas y animales, y muchísimos de ellos durante 10 años. O sea, imagínense cuánto observarían. Y llegaron a dos conclusiones súper básicas. La primera es que todas plantas y animales están compuestos por células. Y la segunda gran conclusión es que si eso es cierto, los procesos metabólicos de esos organismos, tanto de plantas y de animales, ¿qué nos llevan? La célula. Eso fue uno de los mayores aportes que hicieron. A todas estas, en honor a él, le pusieron las células de Schwann, ¿no? Que son células acompañantes en las neuronas y lo acompañan al impulso nervioso. Ustedes saben muy bien en su histología, que ustedes vuelan en histología. Entonces, y estos otros tipejos, a lo largo del tiempo, descubrieron cosillas de las células, observaciones. Pero si ustedes observan ahí, la mayoría de las observaciones las hicieron hacia organelos, compartimentos. Brown, el citoplasma, Purkinje el citoplasma, Brown el núcleo, Kuliker las mitocondrias, y hay otros tipos ahí que aparecen haciendo otras cosillas. Lo importante de esto es que a partir de esas observaciones nace la famosa teoría celular. ¿Qué es lo que yo les decía? El primer postulado de la teoría celular, Schwann y Slane, todos los organismos están formados por células. La segunda, que la célula es la unidad fisiológica y anatómica de los seres vivos. Esos dos fueron Theodor Schwann y Matthias Slane. La célula procede por división de otra preexistente. Eso lo dijo ¿quién?
¿Quién? Pues para qué dice, mira, aquí aparece, ya se los puse. Es este señor Weisman, que se dio cuenta que habían células ancestrales y que esas eran iguales y que obviamente debían estar por división. Y el último fue un postulado que se determinó gracias a los tres anteriores y era que la célula debería tener un material hereditario. En esa época no se sabía si eran proteínas o ácidos nucleicos, o después no lo elucidó Avery y colaboradores con el experimento de los ratones. Pero lo que sí era claro era que la célula tenía ese material hereditario y que se lo daba o se lo pasaba a sus células. ¿Listo? Resumen de esos cuatro postulados. La célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. De ahí viene esa famosa definición. No la definió un personaje, la definieron muchos. Y eso es gracias a la teoría celular. O sea, cuando tengan esa definición de célula, es la teoría celular la que están definiendo. ¿Okay? Bueno, ya que hicimos esta introducción pequeña. Se me olvidaba, también hay otros dos aspectos importantes, ¿no? En cuanto a evolución de células. Antes se hablaba que habían dos tipos de células, o sea, dos dominios, que eran procariota y eucariota, y entre los procariotas se encontraban las eubacterias y las arqueas. Weisman en 1990 hizo un estudio molecular en el cual tomó genes de las procariotas y de las eucariotas y los determinó. Obviamente, arqueas, eubacterias y eucariotas. ¿Qué descubrió? Que las eucariotas están más cercanas a las arqueas que las mismas eubacterias. Entonces el man dijo, la hemos defecado. Y postuló los dominios. Por eso hay tres. Si ustedes observan, este dominio arquea y eucaria están cercanos por esa razón. Y el más alejado de ellos es eubacteria. ¿Listo? Entonces de ahí nacen los tres dominios. Arquea, eucaria y eubacteria. ¿Listo? Ahí están, entre las arqueas, pues, los tipos. Ustedes saben muy bien. Ya después de esto, esto comprueba además, o mejor dicho, le da fuerza a la teoría de la cuchita Leigh-Margulis, que habla de la endosimbiosis, que ustedes ya lo hicieron. Entonces hay que tener claro dos cosas para poder entender la presentación que les voy a hacer. La célula evolucionó, digamos, en dos etapas claves. La primera, lo primero que hizo fue evolucionar a partir de su membrana, es decir, aumentó el tamaño de su membrana y la internalizó. Eso hace que nosotros tengamos compartimentos. Eso hace que nosotros tengamos compartimentos. O sea, nosotros, yo digo los eucariotas, ¿no? Y los otros organelos vienen por endosimbiosis, o sea, fueron adquiridos o se adquirieron a través del tiempo con acuerdos que hacía la célula con las otras que existían. Pero hay dos etapas importantes, ¿no? El aumento y el plegamiento de su membrana hacia el interior y la endosimbiosis. Eso ustedes escribieron, ¿no? Que ahí está el proceso endosimbiosis y todo. Bueno, entonces, uno de los primeros organelos que vamos a mirar, o los primeros compartimentos que vamos a mirar, aparte del núcleo, porque nosotros ya miramos el núcleo era la porción interna, que se hacía replicación, transcripción, toda esa cosa. Y si salimos del núcleo, el segundo compartimento que vamos a encontrar bien importante es el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático es una cadena o un plegamiento interno de membrana, básicamente. Y ahí vamos a encontrar dos tipos de retículo endoplasmático, el rugoso y el liso. El rugoso se encuentran ahí los ribosomas. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo. Hemos visto una primera parte de la traducción en la cual veíamos cómo se ensamblaban los ribosomas y los ribosomas producían la proteína, pero no la habíamos visto en un contexto total, es decir, unida al retículo endoplasmático, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esta, que es la lisa, el retículo endoplasmático liso, se encarga de generar, de procesar algunos lípidos. ¿Listo? Algunos lípidos que se necesitan. Este organelo que vemos acá es otro organelo de origen membranal, que es el aparato de Golgi, que sería nuestro servientrega, o sea, el organelo encargado de repartir las sustancias, que es parte de lo que estamos hablando hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo estos dos trabajan sinérgicamente, ¿sí? Cómo interactúan los dos, y vamos a ver algo de tráfico. Algo habíamos visto en las... A ver, rápido, que el grupo que